Ok, buenas tardes para todas. Bienvenido, profesor Petrasco. Vamos a dar inicio al segundo día del módulo 2 de nuestro programa gerencial. Dejamos ayer pendiente un caso de estudio, que es lo primero que queremos revisar ahora. Y dentro del caso de estudio hay varios planteamientos con relación a la empresa. Hay una caída en el precio de sus acciones y hay ciertos accionistas que están buscando realizarle a la empresa lo que en finanzas se conoce como una OPA hostil. Entonces, queremos primero aclarar lo que significa ese proceso de OPA, oferta pública de acciones, en pocas palabras, y cómo eso puede estar afectando en cierto modo a la empresa que tiene algunas dificultades en su manejo financiero. Profesor Petrascul, le dejo la palabra para que usted aclare lo que es Claro que sí. una OPA Una hostil. oferta, una oferta pública de acciones es el ofrecimiento que hace un inversionista con el fin de hacerse del control de una organización. Generalmente el término, el concepto de hacerse con el control de la organización implica la mayoría accionaria. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que se hace en la oferta es la persona que pretende, o el conjunto, o la organización que pretende controlar la organización, eh, da una... Hay varias variantes, ¿no? Pero la variante más común es cuando la persona que hace la OPA dice, bueno, yo estoy dispuesto a comprar a tanto. Hay en otras oportunidades donde se le pregunta a cuánto están interesados. Entonces, normalmente la oferta pública, el inversionista dice, estoy dispuesto a ofrecer entre tanto y tanto, o estoy dispuesto a ofrecer tanto. El caso más reciente es el caso de Elon Musk por la OPA realizada a Twitter. En la primera como que dicen, las primeras negociaciones, él se ofreció a comprar Twitter a un precio, ¿verdad? Sin embargo, él en el proceso de negociación solicitó de que le aclararan la cantidad de cuentas bots y le dijo, si ustedes no me aclaran cuánto es la cantidad de bots y que efectivamente me aseguran que no es más del 5%, Twitter sigue insistiendo que no es más del 5% y creo que fue ayer o hoy, no recuerdo el día, en que ahora Twitter dice, bueno, te dimos la información que solicitaste, ahora compra. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó? Es que en ese interín el precio de la acción bajó significativamente. Entonces, el tema, como el profesor ha señalado, hostil, es porque eh, cuando se realiza una oferta, ¿verdad? Y la persona que realiza la oferta cuenta con la mayoría, o mejor dicho, el porcentaje le da la posibilidad de tener el control como accionista mayoritario, entonces el resto de los accionistas quedan en desventaja. Por eso es que se dice hostil, o sea, yo puedo, dependiendo de la cantidad de accionistas que estén dispuestos a venderme, yo me voy a hacer con el control o no de la organización. Entonces, ahí es donde entramos a la dificultad de qué hace una organización para estar preparada ante una situación como esta. Creo que también hace poco vimos el caso de una empresa, si no me equivoco, colombiana, donde también otra organización efectuó una OPA a través de la bolsa y realmente la organización tuvo la empresa a la cual se le estaba haciendo la OPA tuvo que realizar varias operaciones de emergencia para evitarla, ¿no? Entonces, bueno, profesor, creo que esa es la respuesta. Si no, dígame usted si faltó No, algo no, que no, responder. perfecto, perfecto la aclaratoria que tú estás realizando. Solamente yo quería agregar y aquí en el caso venezolano nosotros lo vimos ya hace Cierto. muchos años lo vimos cuando existía el grupo Latinoamericana Progreso del señor Orlando Castro. Estamos hablando hace muchos años. Es posible que las niñas que están aquí presentes no estaban para ese momento. No. Estoy seguro que no, profesor. Realmente no me recuerdo. Profesor, pero usted no estuvo en la OPA
no me recuerdo qué empresa era, que tenían, los profesores tenían, de la central tenían un porcentaje de las acciones y las vendieron. ¿Se recuerda esa también? Que creo que fue también, no me recuerdo qué empresa fue, Sí. que les ofrecían a los profesores comprarle las acciones. ¿Se recuerda que también? No, realmente no. El que me viene bien fresco a la mente es el caso del señor Orlando Castro, que era el presidente de Latinoamericano Progreso, que él quería posicionarse en la junta directiva del Banco de Venezuela en su momento y ofrecía, porque es hostil, ofrecía por prensa como 10 veces más el precio y mucha gente logró comprar, pero nunca logró posicionarse del número de Claro, acciones. porque la OPA creo que tiene también, de acuerdo a la característica, la OPA es sí, solo si llego a tener El el control. control, Uh-huh. el control, ajá. Entonces yo te ofrezco a ti, nena, te voy a pagar 10 veces y tú me dices, sí, yo te voy a vender 50 acciones, pero yo te pongo una parte del convenio dice, pero esto se va a hacer efectivo si yo tengo el control, si no usted se queda con sus acciones y listo. Sí, yo me recuerdo que nunca logró sentarse porque él quería, era simplemente sentarse en la mesa de la junta directiva para tomar decisiones y nunca Claro. lo logró. Pero el caso de este último, el que tú estás comentando, el de Twitter, bien interesante. Eso está sucediendo con esta empresa. Hay un grupo de competidores que quieren apropiarse de la empresa, tomar el control de la empresa en vista de la caída en el precio de las acciones. El objetivo del artículo es que tiene que presentar el señor Petrasco Padre un análisis detallado de los riesgos de coyuntura a corto plazo que más importante son los que enfrenta la empresa. Y aquí vamos a dejar entonces la palabra a las damas. No he saludado a Inger, que llegó Inger ahí calladita, que quería preguntarte, Inger, la prensa de hoy está llena de muchas noticias de un ventarrón que sucedió ayer en Sí, Puerto La Cruz y que se llevó a la gente por delante y a los carros sí. también. A los carros. El ciclón Sí. llegó tarde. El ciclón llegó tarde por Imagínate. aquí sin avisar. Llegó amanecido. Ajá. Sí, no, hubo muchos árboles que cayeron en la vía pública, pues. Vallas también cayeron, el mar, estuvo feo por aquí. Sí, Pero ya, gracias a Dios, ya liberaron las vías y están ayudando a la gente que, bueno, se quedó prácticamente, algunos quedaron damnificados porque las casas, esto se lo llevó el viento, eso voló todo. mira eso. O sea la cosita esa llegó unos días después, porque eso no estaban previsto en ninguna parte. No, Sí, 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 nos señor. preparamos para el ciclón y cuando vino lluvia ayer, bueno, nos agarró así desprevenidos a todos. Sí, señor. Déjame saludar a Kimberly, que está llegando. Buenas tardes, Kimberly. Y te damos la palabra. Inger, leíste el caso de estudio. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué tipo de riesgos de coyuntura debería de manejarse allí en ese caso? Porque estamos hablando de riesgo y riesgo de empresa, pues como era parte de lo que tratábamos ayer. No se me ocurre nada ahorita, profesor. Ah, caramba. Vamos a Candy, tú que seguro que sí lo leíste a profundidad, Candy. Adelante. Viste, hay temas que con la gente no me levanta la mano, José. Bueno, pero yo les voy a decir que el profesor Alexis es muy bueno, pero con las evaluaciones es muy malo. Entonces les recuerdo que si no le entregan al profesor el material de la tarea, no le va a entregar a la profesora Trache para su certificado. Ajá, ajá. Entonces, y yo conozco al profesor Mena cuando los alumnos no le cumplen. Gracias a Dios, yo siempre estuve dentro del muy... Dentro del grupo que entregaba. Exactamente, yo soy dentro del muy selecto grupo de alumnos que siempre le entregó los temas a tiempo. Creo que se desconectó Milagro, que no la estoy viendo. Sí, Milagro no la veo. Angie González, te cedo la palabra. Cuéntanos, ¿qué tipo de cosas debería de estar analizando? ¿Qué riesgo debería
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, debería estar analizando el señor Petrasco padre? Angie. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, si soy sincera, profe, soy como Inger, no tuve tiempo de leerlo, profe. O sea, de verdad estoy aquí en el aire hoy. Hoy me llegó así, falla. Kimberly, vamos a seguir preguntando. Candy se está haciendo la que no nos está escuchando. Kimberly, ¿qué nos dices? Silencio. ¿Qué significa el En la silencio? sala. ¿Qué significa en silencio? Ahí abrió micrófono Kimberly. Vamos a ver. Llegó Milagro que están haciendo. Disculpe, voy a intentar conectarme por mi teléfono. Ajá. Es que está desde la computadora. ¿Quién más? Joana Terán, ¿tuviste oportunidad de leer el caso? Ayer, lamentablemente, no estuve en la clase, me leí el caso, pero bueno, yo veo ahí varios puntos. Entre ellos es que el planteamiento, en mi forma de ver la situación, se debería hacer un análisis de cuál es la posición actualmente financiera, es decir, cuál es su posición con los estados financieros. Ahí veo que hay una, por lo que leí o lo que entendí, quizás no entendí todos los aspectos, pero lo que entendí es que hay un tema del flujo de caja, porque si están pidiendo crédito y el crédito llega tarde, creo un tema ahí de flujo de caja, y pienso que ahí donde la situación ellos tienen que ver si con las medidas que está tomando el banco o la forma que está dando el banco el crédito, para ellos es conveniente o no. Pero no, como le digo, la clase no la vi, no tuve hoy tiempo, porque hoy se estaba graduando mi hija y no, no me dio tiempo de entrar a ver los videos, ¿no? Pero ayer lo leí anoche y fue más o menos lo que pude ver. ¿De qué se está graduando tu niña? Bueno, es pequeña, pero estaba saliendo de primaria para entrar a bachillerato. El colegio, bueno, hizo un eso evento. También son grados que se celebran porque cuesta todo eso cuesta. Sí, señor. Dale felicitaciones pues de nuestra parte. Que siga adelante, que la mamá la apoye siempre. Fíjate, José, que Gracias, muchas gracias. Que Joana está dando varias pistas. Ella observa un problema de flujo de caja. Ajá. A grandes rasgos. Se observa un incremento en el precio del petróleo derivado de la crisis política, y que ese incremento en el precio del petróleo puede estar afectando la producción de la empresa. Habría que ver hasta dónde, como dice Joana, este crédito que están solicitando al banco por un monto y por solamente 3 meses, a ver si con lo que pueden estar produciendo. Entonces, ahí hay unos riesgos económicos, unos riesgos financieros que están derivándose de la propia situación de la empresa. ¿Habrán riesgos operativos allí? Te cedo la palabra. Depende. Ajá. Como le dicen a mis alumnos, les molesta cada vez que le digo depende porque no les respondo. Es que todo va a depender. Entonces, ya va. Ay. Milagro levantó la mano. Bueno. Ajá, adelante, Milagro. Voy. Aquí la tenemos, que estaba jugando con el módem, entonces se desconectó porque ella se pone a jugar con el módem. ¿Qué es eso? No, si le da mejor señal, profesor. No, los hijos que yo que los estoy lagueando y entonces me hicieron algo por allá por el modem y entonces me cortaron aquí la señal. Claro, porque es que tú le estás quitando conectividad a los niños para sus actividades, ¿vale? Sí, ajá. Bueno, yo de verdad acabo de leer el informe ahorita. Honestamente les digo, en el día no lo pude leer y lo leí ahorita rápidamente. Ajá.
Bueno, sí, obviamente ahí no tienen liquidez, ahí hay un tema de flujo de caja. Seguramente tuvieron que tocar lo que tenían proyectado en el flujo, tuvieron que tocarlo para poder minimizar un poco los riesgos que tenían allí. Yo creo que sí hay riesgos operativos, claro, porque ya con decir que van a modificar la cadena de producción es porque van a haber algunos cambios allí. También sobre la parte del recursos humanos. Los rumores es algo que acaba con todo rápidamente. Y ahí cuando hablan de que ya la empresa, ya se ha comunicado mucho lo que está pasando con la empresa, eso afecta mucho al recursos humanos, mucha incertidumbre. Y eso de la incertidumbre, inclusive dependiendo también de la empresa, eso puede traer hasta inclusive una paralización del recurso humano en ese entonces, porque si tienen problemas con el flujo de caja, es posible que no puedan cumplir algunos compromisos allí internos. ¿Tú escuchaste, tuviste la oportunidad mientras estabas solucionando tu tema del MODEM, lograste escuchar acerca de lo que era la OPA, de lo que estábamos explicando? Sí, Ajá. esa fue la primera parte, sí. Bueno, ¿qué opinión te merece eso de que hayan otros competidores que, bueno, en vista de esa situación de esa empresa, bueno, y que la acción de ellos está bajando, bueno, vamos a tratar de posicionarnos de esa empresa? Bueno, claro, me imagino que están hablando de una empresa muy grande y que tengan que como colocar las acciones ahí al público, pero ese sí es un riesgo altamente por lo que mencionaron, que pudiera tener alguien que se pueda sentar en la mesa que no sea de la misma empresa. Eso sí es un riesgo totalmente que yo no lo correría. Yo agotaría todo y eso sería lo último que yo haría. Sí, señor. Ajá. Vamos a escuchar ahora al hijo del dueño. Ok. Sí, señor. A ver, claro, esto es ficticio. Tiene la chuleta. Sí, señor. Vamos a escuchar qué opinión le merece. No, la verdad es que conociendo al profesor Alexis, la verdad es que no hay una respuesta correcta. Lo que interesa es el análisis. ¿Okay? ¿Cuál es? O sea, que ustedes en su análisis hagan una justificación de su respuesta en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes se van por el lado del flujo de caja, ¿verdad? Razonen el tema del flujo de caja, el tema de la competencia, por ejemplo, yo pudiera decir, bueno, pero si es una empresa regulada por el Estado, debería existir una procompetencia, que en estos momentos, si me preguntan, no recuerdo si ahorita en Venezuela está funcionando procompetencia, que en una época, ¿se acuerdan, profesor? Procompetencia. ¿Y eso existe todavía? Existía. En la época en que usted y yo éramos muy jóvenes, todavía existía. ¿Por qué? Porque puede existir una concentración de mercado. ¿Okay? Entonces, hay que ver si está regulado. O sea, hay muchos elementos. Entonces, yo pensaría que dependiendo de la respuesta, hay que justificarla. Claro, claro. Y aquí hay algo bien interesante cuando uno lee con calma el caso, es que, como decía Milagro, van a modificar la cadena de producción, la modificación para la nueva cadena, el edificio como que no va a estar listo hasta dentro de un año, y entonces uno se pregunta, ay, ¿para qué estás pidiendo ese dinero en este momento de solo 3 meses? Porque observas un problema fuerte de tu flujo de caja. Entonces ahí tienes un riesgo financiero bien importante, y por supuesto tiene riesgo operativo, tiene hasta riesgo de tipo reputacional, porque ¿por qué van a hacer esa OPA hostil? Y como decía Milagro, algo está sucediendo en la empresa que ha caído el precio de sus acciones, y producto de eso. Sí, señor. Pero es bien interesante desde el punto de vista de hacer un análisis, y fíjense que hay varios aspectos, no es uno solo, son varios aspectos del caso y que toca riesgo, y lo que andábamos buscándole. Mira, Kimberly pregunta que si hay una transferencia de riesgo. Kimberly, ¿tiene chance de abrir el micrófono? Es que va a depender.
Vamos a ver si Kimberly puede abrir micrófono o ella pregunta si ahí está tratando de abrir micrófono. Adelante, Kimberly. Dice que no puede porque no tiene Ah, micrófono. ok, ya. Ujú. En este caso, la transferencia de riesgo, ¿a quién estaría transfiriendo a ella el riesgo? Ella, me refiero a la empresa. Los que van a hacer la OPA son los que van a asumir el riesgo. Entonces, ya va, Milagro volvió a enseñar. Profe, te aquí pendiente. Milagro levanta la mano y yo estoy viendo allá y viendo para acá. Milagro, ¿cómo sería en este caso? No, bueno, en este caso es una pregunta, Ajá. porque en el caso de la transferencia del riesgo, con este tema de la venta de las acciones, yo ese tema sí lo desconozco un poquito de cómo sería la venta de las acciones. No se correría el riesgo la empresa de que una persona oferente Se siente en la junta directiva, se siente en la mesa. Exactamente, ajá. Entonces, pero eso lo veo en las películas. No, y eso se ve, y esas cosas se ven en la realidad. Exactamente, porque cómo controlan ellos esa parte, quiénes son los que están comprando. Cuando tu empresa cotiza las acciones en bolsa, ese es uno de los riesgos. Porque tú tienes el número de acciones en el mercado y bueno, esas acciones, en la medida en que la gente la va comprando, etcétera, etcétera, va posicionándose, pero también hay que leer un poco cuáles son las características de esa emisión de acciones y que, porque a lo mejor el emisor se guarda una acción dorada que no permite que sucedan mayores cosas, pues. Exactamente, me imagino que van llevando un cómputo de cuánto va obteniendo las acciones y la paralizan en el momento que sea prudente, pero y normalmente no se emiten todas las acciones que haya emitido en la empresa, no todas se colocan al mercado. Ok, está bien, sí. Sí, señor. Pero bueno, es bien interesante. Así como estamos haciendo el análisis de esto, es lo que yo quiero que ustedes en el ensayo, que está prometido para el día domingo, pongan su creatividad, pongan su mente, pongan su experiencia para poder redactar bien ese ensayo y no lo vean con una sola óptica. Fíjense que aquí estamos viendo 4 o 5 aspectos clave que están afectando la es que, disculpa profesor, es que por lo menos yo tomé nota, bueno, de modificar la cadena de producción con un nuevo método, es una situación. Está el retraso en la construcción de la planta, las acciones bajas y el préstamo bancario. Y la OPA. Bueno, y la OPA que y es la la OPA, más importante. otro elemento. Entonces, fíjate, estamos hablando por lo menos de 5. Exactamente. De 5 situaciones distintas. Por lo menos en la obtención del préstamo bancario eso también es transferir el riesgo porque el banco tiene que analizar muy bien para poder otorgar ese crédito. Claro, pero si disminuye, si la empresa obtiene un financiamiento, ¿verdad? Por varios motivos, pero se disminuye el riesgo del accionista porque lo diluye junto al banco. Claro, sí, pero, o sea, minimiza el riesgo más no correcto. Correcto. Es lo que Kimberly estaba tratando de preguntar, que si lo transfiere, lo que hace es que lo comparto. Ok. Está bien. Exacto, porque el banco, si el banco al fin y al cabo le va a dar el préstamo, el banco está asumiendo parte del riesgo de la empresa. Y de ese punto de vista, los bancos siempre son bien delicados. Como decía Joana, habría que ver los estados financieros, a ver cuál es la estructura de deuda que esa empresa tiene. Claro, aquí uno puede asumir muchas cosas, pero es lo que está en el documento, nada más. Sí, señor. Bueno, con eso cerramos nuestra parte del día de ayer, con este análisis bien interesante. Y le corresponde al profesor Petrasco hacer un trabajo ahora con relación a la factura. Sí, profesor, acuérdese de permitirme compartir pantalla. Ahí voy para allá. Ahí voy un momentico. ¿Me avisas? Ahora sí. Ok, vamos a... No, todavía yo no. Aquí siempre pasa que
Un participante puede compartir pantalla. Ajá. Creo que ahora... No, todavía me estoy viendo. No. Qué difícil me cuesta eso de compartir la pantalla. No, ya no haga nada, pues ya no haga nada. Ahí voy yo. Ajá. Ahí voy. Ahí lo deberían estar viendo. Todavía ya llegó. Ajá. Ahí llegó. Ok. Ok, muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la segunda parte del módulo 2, correspondiente al tema que vamos a estar señalando. Acá, como se dan cuenta, yo tenía algunas dificultades con el tema de las presentaciones de PowerPoint. Entonces, el día de hoy quería dejarles unas láminas, unas presentaciones adecuadas. Entonces, bueno, acá me presento. Mi nombre es José Petrascu. En las redes a José Petrascu, fundador de Clave Económica, profesor de posgrado de la Universidad de Margarita, doctorando en Ciencias Económicas y Administrativas. Déjale, cuando dice lo de retorna, están para que te sigan por Clave Económica, José. Ajá. Ahí está, @Clave Económica. Sí, señor, @Clave Económica. Soy profesor, al igual que el profesor Alexis, en la Universidad de Margarita, en las maestrías de Auditoría Forense y Gerencia de Aduanas. Magíster Censitario en Finanzas, especialista en Finanzas y licenciado en Contaduría Pública. Ahí están los dos datos para las redes, tanto en Twitter como en LinkedIn. ¿Ok? Estas láminas se las vamos a estar suministrando ahorita al finalizar el día de hoy. El objetivo general del curso, como ya hemos visto en varios, es la de entender la importancia de las operaciones contables y financieras, multimoneda y riesgo de los negocios con relación a inversiones y gastos que representan, así como su impacto en la capacidad de la empresa para ofrecer productos y servicios al mercado. En especial, los activos circulantes que determinan su capital de trabajo, así como la liquidez de la empresa. Para hoy vamos a estar viendo los distintos riesgos y aspectos relacionados a la facturación en divisa, que ya lo hemos tratado también en sesiones anteriores. Hoy el sumario es factura. Vamos a estar revisando el tema de la tasa de cambio que lo hemos revisado en varias oportunidades, pero hoy vamos a estar viendo con detalle el mismo. El tema de la compraventa de divisas. Ya va, José, que Gendry dice que no se ve nada. Milagro, ¿se está viendo el material? Gendry, sí se está viendo. Gendry está escribiendo por aquí por el grupo. Angie, acá sí se ve también. Entonces debes tener tu dificultad, Gendry. Sí, aquí también se ve bien. Gendry, revisa a ver, porque a lo mejor tienes tu dificultad con el equipo que estás trabajando. Continúe, por favor. Muy bien. Entonces, igualmente vamos a estar analizando los efectos de la facturación en divisas o multimonedas en el IVA y el impuesto sobre la renta. Vamos a estar hablando del registro contable y por último vamos a estar hablando del cobro en divisas. Lo primero que vamos a estar repasando es que de acuerdo a lo que hemos estado viendo en este curso, el artículo 318 de la Constitución de la República, en la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. ¿Ok? Parece reiterativo, pero vamos a seguir profundizando este tema. En cuanto a la ley del Banco Central de Venezuela, señala que en el artículo 128 se puede pagar en bolívares, y aquí el por qué traigo de nuevo el artículo 128, salvo convenio especial, y el artículo 139 señala no se puede exigir el pago en divisas, solo convenir a la tasa de referencia oficial del Banco Central de Venezuela. Entonces, acá ya tenemos los tres elementos importantes para conversar sobre la facturación en divisa. Ese último punto es el que hace Milagro todos los santos días con sus clientes. No le exige, no lo puede exigir, pero llega a un convenimiento en que es mejor que me pagues así. Eso es correcto, porque hay que ser precisamente la palabra clave. Usted puede llegar a un convenio con el cliente y un convenio exige una negociación. Entonces, dentro de la negociación, vamos a estar viendo cuáles son los elementos que entran dentro de la negociación y cuáles, de acuerdo a la ley de IVA y impuestos sobre la renta, no pueden entrar a negociación. ¿Okay?
para tener cuáles son los elementos con los cuales se puede hacer negociación y con cuáles no se puede hacer la negociación. Entonces, en cuanto a la facturación en divisa, que es el tema que nos atañe el día de hoy, vamos a estar hablando entonces cuáles son los elementos fundamentales que tiene que tener la factura para entender entonces cuáles son los elementos que pueden entrar a negociar y cuáles no. Vamos a hacerlo a través de algunas preguntas. Son 4 los elementos fundamentales a los efectos de facturación en divisa que tenemos que tener claro. El primero de ellos es el cuerpo de la factura. En el cuerpo de la factura tiene que estar claro cuál es el acuerdo. En ese acuerdo entonces tenemos que señalar cuál es el acuerdo, cuál es la moneda y a qué tasa si se conviene en una moneda distinta a la moneda de curso legal. En este sentido, entonces, ¿se puede exigir el pago en divisas? No. ¿Pero se puede convenir pago en divisas? Sí. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la factura, el cuerpo de la factura tiene que señalar entonces cuál ha sido el convenio al cual han llegado las dos partes. ¿La moneda puede ser cualquier moneda? La respuesta es sí. Puede ser en dólares, en pesos colombianos, puede ser cualquier moneda en las cuales las dos partes asumen el compromiso. Entonces, en este sentido, la factura se asemeja a un contrato entre las partes. Ya ha sido tema señalado por el Tribunal Supremo de Justicia en este sentido. Pero en varias de las decisiones que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia siempre señala que el cuerpo de la factura, a pesar de que se cuente con un contrato que determine la negociación y los convenios a que está llegado, si existe un cobro de bolívares, que es el término que utilizan los abogados, siempre se tienen que anexar las facturas. En el sentido, por ejemplo, si una recepción o si de servicio o una recepción del bien, siempre se tienen que suministrar en la factura en donde se observa el convenio, en donde se observa la recepción del bien o servicio. Entonces, en este sentido, como les digo, ya el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que independientemente de los acuerdos que se lleguen al contrato, cuando hay un cobro en bolívares, se tiene que anexar la factura. Y allí es donde está el tema del cuerpo de la factura. En cuanto a la base imponible, puede ser cualquiera, igual al monto del impuesto al valor agregado puede ser cualquiera. Aquí, ¿cuáles creen ustedes que la respuesta? La respuesta es un rotundo no. Independientemente de la moneda, independientemente del acuerdo, la base imponible y el impuesto al valor agregado, independientemente de que se señalen en una moneda distinta al bolívar, en el cuerpo de la factura tiene que estar la base imponible y el impuesto al valor agregado en bolívares. ¿Ok? Entonces, aquí en donde vamos a estar viendo entonces el juego de estos 4 elementos. Usted tiene la apertura en cuanto al primero y el segundo, pero no al tercero y al cuarto. ¿Sí? Si hay alguna duda, pueden levantar la mano, hacen preguntas que ustedes quieran, pero para que no avancemos. Entonces, en este sentido, en el cuerpo está el convenio que hemos dicho que señala la ley del Banco Central de Venezuela. ¿Okay? Se puede llegar a un acuerdo, pero lo que no se puede hacer es tocar la base imponible y el impuesto al valor agregado, independientemente del IGTF, que como hemos dicho en días anteriores, presentan ciertas dificultades en cuanto al momento, en cuanto sea el momento de la factura o el cobro, que como vemos en el día de hoy también vamos a estar analizando en cuanto al momento de la factura y en cuanto al momento del cobro. Acá vamos a hacer referencia a unos elementos importantes en cuanto a la facturación, ¿verdad? Como contadores públicos sabemos que para que un costo o un gasto sea deducible, tenemos que entender entonces si esa empresa mueve o no inventario y si las deducciones, ¿verdad? En contraposición a la noción de el costo, tiene que tener unas características que como muchos sabemos son 5, pero bueno, no vamos a estar señalando acá cuáles son esas características. Acá, en cuanto a facturación, yo lo estoy haciendo desde las 2 posiciones posibles. Es decir, yo como empresa que emite la factura,
o yo como cliente que recibo una factura en moneda extranjera? Porque quiero que se entienda que ambos lados de la posición están obligados, los dos lados, a entender estos conceptos. ¿Okay? Entonces, independientemente de si usted emite la factura o si usted está recibiendo la factura, los elementos importantes para usted, ¿verdad? Es en cuanto al que también lo habíamos señalado, del cual habíamos hablado, cuando estamos hablando de transacciones en moneda extranjera, estamos hablando entonces en cuanto al diferencial cambiario. Y acá entonces, en cuanto al diferencial cambiario, tenemos que entender para que todas las facturas que usted reciba, en el caso de que reciba factura, puedan ser considerados costos o deducciones, tiene que entender entonces que ese costo, esa deducción, tiene que cumplir con la ley y los reglamentos de IVA y de impuestos sobre la renta. Y acá es donde está, como hemos dicho anteriormente, los riesgos entonces de la facturación en divisa. Es la tasa de cambio al cual se registran las operaciones. ¿Sí? Entonces, para que pueda ser, en el caso de impuestos sobre la renta, esos costos y esas deducciones imputables al impuesto sobre la renta, el tema está relacionado a la tasa. Muchas personas, y esto es lo que vamos a estar viendo más adelante, utilizan una tasa distinta a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. El riesgo el cual están asumiendo es precisamente de que ese costo o gasto no sea deducible de impuestos sobre la renta. Ahí es donde está el kit del asunto. Si usted utiliza una tasa de cambio distinta a la del Banco Central de Venezuela, está entendiendo entonces que está asumiendo los riesgos en cuanto riesgos tributarios y fiscales en cuanto al IVA y al impuesto sobre la renta. Bien, entonces este es el fondo. Dame un chance para preguntar algo, José, preguntarte algo, fíjate. Vuelvo con el diferencial cambiario porque tú haces mucho hincapié allí. Cuando comenzamos el curso hace una semana, no, oye hablamos del registro. Hace una semana exactamente. Hablamos del riesgo de cambio del diferencial cambiario. El tipo de cambio hace una semana era 5.55, tipo de cambio oficial. Facturamos ese día. Pero el cliente nos viene a pagar hoy. Y hoy, porque acabo de chequearlo mientras tú estabas hablando, es 5.65. Ha habido una depreciación del tipo de cambio de casi 2%, 1,80%. Entonces, ahí hay un descalce, perdón, no un descalce, un diferencial entre 5.65 y 5.55 y 5.65. Correcto. Entonces, el problema en cuanto al impuesto sobre la renta es cuando esa factura que tiene en el cuerpo de la factura la tasa de cambio al momento de la facturación y la tasa de cambio al momento del cobro, si una u otra es distinta a la tasa de cambio oficial, porque el cliente me quiso facturar una tasa superior, el problema está en que los soportes de esa transacción pueden ser entendidos por el SENIAT como no deducibles. Porque estamos utilizando una tasa de cambio distinta a la oficial. ¿Ok? Allí es donde está el riesgo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en un entendimiento del riesgo? Bueno, varias cosas. Una dale chance a Candy que levantó la mano. Adelante, Candy. Hola, profe. Una pregunta. En tal caso de que nosotros facturemos con una tasa de cambio y el cliente pague con una tasa de cambio diferente y se genera el diferencial cambiario, ¿qué soportes nosotros le teníamos que entregar al cliente para que esto pueda ser deducido del impuesto sobre la renta? Tú eres la persona, tú eres la empresa que factura. Correcto. Bueno, es que no sé, porque es que el problema está, el riesgo lo asume el que tiene la factura, el que recibe la factura.
Él no va a Le poder explico. registrar por arriba del monto que aparece señalado En la en la factura. factura. Le explico. Por lo menos, hoy nos generó una instrucción a un cliente que quería pagar en bolívares, pero en vez de pagar a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, tiene un incremento del 5%. El cliente me pregunta que si el precio real de la factura va a incluir ese 5% adicional. Y le dije que no, que la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela era lo que iba a calcular el precio de la factura. La única forma, o sea, el 5%. la única forma es que tú modifiques el precio. Ok, pero yo al modificar el precio, o sea, el riesgo, ¿cuál sería el riesgo? Nosotros estamos solicitando el pago en divisa. Referente al tema del 3% que tenemos que hacerle la percepción, el cliente quiere pagar en bolívares. Pero para nosotros Claro. poder comprar Claro, los pero dólares. pero ojo, pero aquí entramos otra vez el tema del IGTF. Ajá. Sí, que como les he dicho, el tema del IGTF, yo voluntariamente estoy evitando comentar el IGTF, porque el tema del IGTF, como le he dicho en sesiones anteriores, tiene unos temas allí de difícil, de entendimiento difícil. Entonces, Milagro, el problema está... disculpa, José, Milagro señala que no entiende muy bien. Déjeme ver si yo me hago explicar y tomo la idea de Candy. Candy, corrígeme si lo que voy a decir es correcto o no. Candy le factura a un cliente a una determinada tasa oficial. Es la facturación. Para el momento del pago, el cliente paga a una tasa oficial distinta. Candy, ese es el planteamiento. Claro, distinta, pero adicional a eso debe de pagar a esa tasa distinta un 5% por pagar en bolívares. Ese 5% es lo que el cliente me pregunta cómo se lo justifico yo para que eso ellos lo puedan tomar como un gasto. No es que ese es el problema, no es ese gasto no es deducible. Si él puede deducir lo que aparezca en la factura, tan simple como eso. Si eso no aparece en la factura, él no lo puede deducir. Y no puede deducir un monto superior a lo que señala la tasa oficial. Ese es el tema que estamos señalando. Kimberly dice que no hay forma y Milagro dice que no hay, no hay forma. que no hay manera, pues. Porque Candy le está cobrando un 5% más que no va a aparecer en la factura. Correcto. Es correcto, exactamente, correcto. Entonces no puede, no puede deducirlo. La única forma es que tú emitas una nota, que es lo que hemos estado señalando referido al IGTF. Ok. Pero bueno, como hemos dicho, puedes emitir una nota en cuanto a diferencial cambiario, pero aquí vamos de nuevo. El diferencial cambiario es la diferencia de la tasa oficial entre la fecha de la facturación y la fecha del cobro. Y por eso ha sido bien, como esto está quedando en las redes, y pues algún otro colega mío del Colegio de Contadores del Distrito Capital verme y decir, Petrasco, dijiste esto y tal. No, yo en eso soy muy claro. El diferencial cambiario tiene que ser entre la fecha de la facturación y la fecha del cobro. A la base del Banco Central de Venezuela. Ojo, también he mencionado que una de las cosas que se puede hacer es modificar el precio en dólares, ¿verdad? De manera que cuando usted aplique su base imponible y su IVA, el monto final en bolívares sea parecido a lo que la persona debía cancelar. Es una regla de tres. Milagro, antes que tú vayas a intervenir, Milagro, Kimberly anotó lo siguiente, José, que si ella puede emitir hoy una factura con el tipo de cambio oficial del lunes. Esos son los problemas precisamente que vamos a estar viendo en la página siguiente, que tiene que ver con la ley del IVA. Entonces, sí, disculpen que utiliza terminología poco académica. Si a ti te agarran en el libro de ventas, porque hay una secuencia, una factura que corresponde al día 13, y ves que no es la misma tasa, estás asumiendo un riesgo en la declaración de IVA, en el libro de ventas. ¿Sí me explico?
Porque entonces pareciera ser que está facturando algo antes y después, ¿sí me explico? Ahora Milagro, adelante. No, pues estamos ponchados. ¿Ves? Por ejemplo, si hoy la factura con la tasa BCB de 5.5, ¿verdad? La de la semana pasada. Y hoy me van a pagar a 5.65, disculpe, ya va. Ya. Sí, está perfecto. Ajá. Ajá, y me van a pagar a 5.65. Yo hago el cobro y ese diferencial, yo debo emitir obligatoriamente una nota de débito. Desde mi opinión como contador público, la respuesta mía es sí. Ajá, pero hay clientes que no quieren la nota de débito. Ah, bueno, pero es que viene, pero es que viene lo importante de este programa gerencial. Ajá. Es que se tengan los elementos y todo, ustedes van a tener todos estos elementos de convicción para que ustedes puedan negociar con el cliente. Entonces todo es un convenio. Fíjense que si él no está de acuerdo, entramos a la conversación. ¿Se acuerdan que hace la semana pasada que estuvimos hasta las 8 de la noche con los guantes y nos colocamos que si se tiene que anular la factura? Es exactamente el mismo tema. Igualito. Entonces, mi opinión es, ¿por qué? Porque son dos momentos distintos. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué sucede? Yo te emito el pago por el monto exacto de la factura, tú me emites la nota y te pago la nota, aparte. Te junto varias. Eso es una... a lo mejor no es la... A mí tampoco me gusta mucho, la verdad, Milagro. La verdad te digo, eso no me gusta mucho. Pero es que va a depender de... ¿Sabes qué va a depender, Milagro? De la velocidad que tenga tu gente en cuentas por cobrar. Esa es la verdad. Pero también eso, lo que pasa es que también nosotros tenemos unos créditos, o sea, tenemos, otorgamos créditos. Ahora bien, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Luxor. Luxor, ellos son ellos es una firma, pero dentro de ellos hay varias sucursales. Exactamente. Entonces, las ventas de ellos... Le despachas a todo y le cobras a uno. Pero ellos no las pasan con diferentes RIF. Entonces, tengo que emitir notas de débito a cada uno de ellos y el monto es muy, muy bajo, la nota de débito. O sea, cuesta más la forma libre. Exactamente. Entonces, no, está bien. Es que, fíjate que el curso yo trato de darlo en términos generales. Y el profesor a veces dice, Petrasco, el profesor Alexis le gusta llamarme a mí para hablar de estos temas porque son tan de contabilidad, entonces no le gustan esos temas, porque es que precisamente en los pequeños detalles es donde están los problemas. Entonces, en tu caso, yo te entendería perfectamente. Candy dijo por ahí hace ratico, lástima que esta cosa de Zoom no se me queda allí todas las opiniones y las preguntas allí, porque es que se cambian tan rápido. Candy señaló que en estos casos el cliente asuma el gasto por el diferencial. No, aquí más Kimberly acaba de decir un tema que era solo referencial. Pues no, Kimberly. La factura es un contrato. La factura es un contrato. Otra pregunta No, todas las preguntas que usted quiera. Para le pagamos al profesor Petrasco. Eso que está, la pregunta que está haciendo Kimberly, es si ella puede facturar eso con una tasa del lunes, porque... Disculpe un segundito. Candy dice, me refiero cuando el cliente no quiere pagar la nota de débito. Él asume, en este caso, el gasto. ¿Tú lo debes estar leyendo? Claro, sí, y aquí viene el rollo, y disculpa que parezca profesor molesto y fastidioso. Es que no solamente asume el gasto, es que si le hacen una fiscalización, a lo mejor el gasto no es deducible. Entonces vas a asumir un rollo con la planilla a la hora en que tú tengas una fiscalización y vienen los temas que estamos hablando. ¿Sí me explico? ¿Cómo registra ese gasto? No sé. Sí. Pero por diferencia. Pero ese diferencial, por lo menos ella que emite la factura, uno lo puede colocar como anticipo al cliente, porque eso es como si el cliente hubiese pagado más. Ajá.
Es correcto. O como le digo, que tú juegas con el precio. O sea, lo mueves como una regla de 3 en cuanto cuando se puede. Cuando no tienes un sistema de productos de que sale 1 a 1. Pero Ok, bueno. ajá, la última. Entonces, nosotros tenemos un cliente que hace una negociación por una orden de compra y esa negociación se hace a una tasa del Banco Central, a una tasa. Y ellos pagan, hacen todo. Y después al final ellos piden la factura. La factura. Ellos piden la factura. Cuando piden la factura, ellos la piden a la tasa que se hizo la negociación de la orden de compra. Pero no, esa tasa no va a coincidir con la tasa del día. Es la pregunta que hizo Kimberly, creo. Sí, sí, y nosotros la hacemos a la tasa que la negociaron. Así es que estoy totalmente de acuerdo, Milagro. Lo que yo pienso es, ¿sí? Tienes que buscar una forma en donde no parezca que tú haces saltos de factura. Que por eso, no, saltos de facturas, nosotros no hacemos eso, pero sí. Claro, pero ¿cómo tú le demuestras a la persona del señal de que una factura 501 va a tener una tasa, ¿verdad? Del día lunes y la 502 es del viernes de la semana anterior? Bueno, eso es lo que yo digo, porque si ese cliente que hace 10 días hicimos, es más, el asesor negocia y eso no quiere decir que se cerró la negociación ese día, sino que la hacen 10 días después. Y ¿Tú tienes forma de tener, ¿cómo se llama esto? Soporte. Sí, de solicitud de pedido. Sí, nosotros si tienes solicitud de pedido y el sistema el sistema de facturación te trae la solicitud de pedido, ahí sí, en donde la persona puede ver que se facturó, pero la solicitud de pedido que también tenga un número, un correlativo, que no parece estar relacionada a esta solicitud de pedido que es de la fecha anterior. Entonces el convenio lo hice hasta la fecha, ahí sí. Ahí sí lo muestro totalmente. Ok. Ya voy contigo, Candy, pero yo soy el vocero de Kimberly. Kimberly, tienes que solucionar ese temita de tu computadora, de tu celular, porque estoy siendo tu vocero. Kimberly coloca un ejemplo bien interesante, José, en el caso de la clínica. Fíjate. Pero es la respuesta que acabo de dar es exactamente que le acabo de dar acá a Milagro. Pero fíjate que ingresa el cliente un día. Sí. El seguro ampara ese día. No, profe, no, es que hay un paso previo. Ajá. Él va a ingresar, el paciente le dan un presupuesto. Con el presupuesto que tiene un número, ese presupuesto se lo pasan al seguro. Ajá. El seguro lo analiza y el seguro va a decir, estoy de acuerdo, le emito clave o lo que sea, que no me recuerdo cuáles son los términos. El asunto es que esa clave esa autorización. La clave de egreso. Esa clave, allí entonces pasa la persona, se le hace la operación, lo que sea, y al final, cuando se le va a dar la alta, es donde efectivamente se va a poner todo lo que el cliente, lo que el paciente se le hizo efectivamente. Entonces ahí va de nuevo otra vez pero lo importante ahí es que va a la tasa oficial del día de salida. Sí, pero en el caso de Milagro y el de Kimberly, tú tienes que tener en el cuerpo de la factura el documento original en donde se hizo el convenio. Lo que pasa es que los seguros dan la clave, a veces tardan hasta una semana dependiendo del seguro. Muy tarde. Claro, y aquí Kimberly se está dando cuenta de qué es lo que le estoy diciendo. Aquí tenemos un problema grave, estoy revisando la facturación del día 30 de junio y la tasa cambia en diferentes facturas. Claro, Kimberly, pero es que tú tienes que ver de las facturas, efectivamente, la factura final, no sé cómo se puede decir, la factura que se le pasa al seguro, ¿verdad? Tú tienes que tener un numerito del documento de la negociación inicial. Entonces, ahí tú puedes decir, bueno, lo que pasa es que esta factura corresponde a esta negociación de este día donde se hizo el convenio con la tasa de cambio de este día. Entonces puedes decir, la tasa de cambio está bien, pero siempre tienes que hacer match o un archivo Excel de control que tú tengas allí, diciendo, bueno, efectivamente la tasa de cambio de la factura está bien, pero tienes que señalar en base a este documento. Oye, y en las clínicas es mucho más fácil porque ellos tienen todo eso muy documentado, eso todo lo pasan al seguro.
Claro, pero voy a tomar el riesgo, voy a hacer de nuevo fastidioso lo que le estoy diciendo. Recuerden que el curso es identificación de los riesgos, el riesgo tributario, el riesgo financiero, etcétera. Entonces aquí les estoy hablando específicamente del riesgo relacionado al libro de ventas en cuanto al salto del correlativo de la factura relacionado con la tasa de cambio. ¿Sí lo ven? Sí, Entonces sí, tú tienes que tener un control, tú tienes que, como administración, tienes que emitir un control en donde te esté machando, bueno, pero si la tasa de cambio de que me está apareciendo la factura de este día, no es la tasa de cambio de la factura de este día, búscame cuál fue la tasa de cambio de la negociación y el número del documento que yo lo tengo. Entonces ahí tú vas haciendo tus papeles de trabajo y lo vas guardando, ¿verdad? Y ya, no hay problema, pero como les digo, pero estás demostrando que no estás haciendo una facturación salteada, ¿no? Es que corresponde la tasa de cambio a la fecha en que se hizo el convenio. ¿Está bien? Excelente. Bueno, profesor, estas consultas son muy buenas. Si le tomamos el tiempo y las preguntas de la señora Gómez. Ajá. Ajá. No, pero todo eso vino porque Candy planteó una cosa, vino Kimberly, vino Milagro. No, y por eso le estoy diciendo, ahí hay un logo bien bonito que dice @clave económica, usted me llama para allá, yo voy para allá, me tomo un cafecito, me presento con corbata y todo eso, yo voy para allá y todas esas cosas se dan. Hasta Barquisimeto llega usted. Bueno, si fue a San Cristóbal por 2 días, pues a Barquisimeto podía estar por 3. Voy el último, me toca ir el último para Caracas. Bueno, usted me dice y nos reunimos. Excelente. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, voy a recapitular acá. Entonces, lo que quiero que vean es, entonces, el riesgo es decir, lo que ya conocíamos de los riesgos tributarios, de trabajar en bolívares, ahora con trabajar en multimoneda, tenemos que ver entonces cómo afecta la multimoneda a esas operaciones. Entonces, simple y llanamente es, usted emite factura, estamos hablando del libro de venta, que de tener su correlativo, evitando que haya un posible riesgo tributario en cuanto a la documentación. En el caso de que usted reciba la factura, usted está asumiendo el riesgo en impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque si esa factura no está como con los elementos de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela a la fecha de la facturación, exactamente igual. ¿Ok? Puede ser no deducible de impuestos sobre la renta, no el monto de diferencial cambiario, el monto de toda la factura. Y aquí recuerdo un curso que hicimos con el profesor Mena, se va a recordar, en un cliente que tuvimos que era de un agente aduanal, y cuando yo decía esto, la persona empezó a reírse, porque ella decía, bueno, aquí es donde tú tienes la responsabilidad como dueño, como gerente, de ver qué es lo que está haciendo tu contador, porque si él se equivoca, se genera unos riesgos altísimos. Entonces la persona me dijo, no, efectivamente lo que te está diciendo me pasó a mí, y ahora el SENAM no me reconoce esa factura. ¿Se recuerda, profesor Alexis? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces no es, estas cosas que le estamos diciendo, obviamente, son desde la parte académica o de mi experiencia como auditor, que he sido auditor durante muchísimos años, sino también la experiencia de los que nos han manifestado, los que han participado en estos cursos. O sea, no es una cosa teórica, o sea, efectivamente eso sucede. Ahora, siempre yo repito lo mismo, la responsabilidad que tienen ellos contadores, ellos administradores de las empresas que llevan ese control, es enorme, porque cualquier equivocación, CENIAR no reconoce, y yo como accionista de esa empresa le digo, te lo descuento de tu sueldo. Bueno. Ajá. Cosas así, pues. Entonces, por eso es la enorme responsabilidad en el tratamiento. Adelante, mi profesor. En cuanto, entonces, como habíamos dicho, entonces tenemos que entender en cuanto al costo y los gastos deducibles, habíamos hablado entonces que para el reconocimiento de impuestos sobre la renta, habíamos hablado de que son 5 tipos, que ahí aparecen, ¿no? Causados, normales, necesarios, no imputable al costo, territoriales y hechos con el objeto de producir la renta. Aquí vienen los temas. Entonces, el cuerpo de la factura demuestra entonces, para el tema de gasto, tiene que demostrar todos estos elementos. Si no lo demuestra,
¿verdad? A través, por ejemplo, del uso de una tasa de cambio distinta a la del Banco Central de Venezuela, puede ser considerado no deducible. ¿Está bien? Ajá. Bueno, aquí llegamos, ya esta lámina la hemos hablado en las intervenciones. Todos los registros contables se realizan en bolívar, los registros. Está perfecto. ¿Cuál es la tasa de cambio a utilizar al momento de facturar? Aquí viene el asunto. Porque hay personas que me dicen, no, yo puedo facturar, se factura en bolívares y utilizo una tasa de cambio distinta. Ok, volvemos a lo mismo. El riesgo no lo asumes tú que factura, el riesgo lo asume la persona que va a soportar ese gasto o costo en la contabilidad de su organización. Ahí es donde la otra parte es la que está asumiendo el riesgo. ¿Estamos claros? Entonces, es bidireccional, como les digo, tanto para el que factura como para el que recibe la factura. Entonces, nosotros en organizaciones que estamos de lado y lado, tenemos que entender que no solamente son los riesgos que yo transfiero a otros, sino los riesgos de otros que asumo yo. Tú puedes convenir a una tasa superior. Ahora, ¿qué es lo que debería mostrar la factura? La factura debería mostrar es la tasa de cambio del día. ¿Qué es lo que se debería acordar? Bueno, el monto del bien o del servicio, de manera que cuando tú hagas la regla de 3, bueno, te da el mismo monto. ¿Sí me siguen? O sea, normalmente el asunto es que no puedes pedir que se te haga una deducción o que se te admite el costo cuando el cuerpo de la factura señala algo distinto. Ahí es donde está el término. Kimberly dice que el riesgo lo asume quien lo emite como quien lo recibe. También, claro que sí, claro que sí. Pero uno lo va a asumir en el libro de ventas, ¿sí? Cuando estamos hablando de IVA, y el otro lo va a, como que dice, le va a pegar en el impuesto sobre la renta como deducible. También en el libro de compras, porque también vas a registrar ese IVA que te factura el otro. Pero lo que quiero que vean es en cuanto a magnitud, una cosa es en cuanto al impuesto sobre la renta, el monto del IVA, que puede ser, que es de 16%, pero te pueden hacer no deducible toda la factura. Todo el registro que hiciste te lo pueden considerar como no deducible. Ahora, cuando hablamos de cuál es la tasa, normalmente nosotros, el profesor también lo ve por Twitter, lo puede ver por la página del Banco Central. ¿Qué recomiendo yo? A los procesos de cierre mensual, que como hemos visto y hemos hablado del año 21, deberíamos nosotros tener el cuidado de nuestros papeles de trabajo de guardar este archivito que les estoy presentando acá, que este archivito lo podemos bajar de la página web del Banco Central de Venezuela. Esto obviamente es una captura de pantalla ya bastante desactualizado del año pasado, antes de la reconversión monetaria, pero quería mostrarles precisamente el cuadrito. El cuadrito que tienen que utilizar ustedes es la que dice venta, ask, para los dólares. Y la fecha valor es la fecha del cierre de ustedes. En este caso, por ejemplo, dice fecha de operación 29, fecha valor 36. Entonces, esta captura de pantalla te sirve para el cierre del ejercicio del mes de junio del año 2021. ¿Ok? Entonces, quería mostrarles cómo es, porque muchas personas ni siquiera han visto el archivo Excel. Fíjense que ya aparece todos los días, el 30, el 29, el 25. ¿Sí lo ven abajo en las pestañas? Aquí abajo. Aquí. ¿Sí? Entonces tú puedes tener un solo archivo donde te aparezca, esto aparece por trimestre, un archivo por trimestre. Entonces ustedes deberían tener como soporte, al momento de hacer su paquete de cierre mensual, que incorporen dentro de su checklist de cierre mensual la tasa de cambio. ¿Sí me siguen? ¿Está bien? O sea, como un control de tu cierre, tu checklist de cierre mensual. Incluir el archivo del Banco Central de Venezuela de la tasa de cierre. Espero que estén tomando nota por ahí. Kimberly, sí, Joana. Candy ya está diciendo que sí. Ajá, ok, excelente. Entonces, esa es la tasa de cambio para los registros contables. Insisto, ¿usted puede utilizar una tasa de cambio distinta? Sí, ¿verdad? Pero entonces tiene que tener el cuidado de saber usted contablemente, internamente, de separar el diferencial cambiario que usted sabe que va a aplicar para todos los efectos tributarios
Y aparte, esa diferencia en la negociación, porque el cliente quiere pagar una tasa distinta, usted quiere cobrarle una tasa distinta, usted en su registro contable debería tenerlo separado. Y esa porción usted lo debe reportar como partidas no deducibles. ¿Sí me están entendiendo? Milagro pregunta que si no se usa una tasa promedio. Vuelve a mostrar, Kimberly, que no leí con la rapidez con que se quita. ¿Se usa una tasa Para la promedio tasa, o la tasa tal cual como la muestra ahí la página del Banco Central? por eso precisamente les mostré la del cierre del 30 de junio, ¿verdad? Porque la del 30, usted puede utilizar varios métodos. Por eso que no he querido hablar mucho del detalle de la NIC 21, porque es que va a depender realmente de cuáles son las facilidades que le ofrezca a usted el sistema administrativo que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, Kimberly debe tener en la clínica un software altamente perfecto, en donde día a día ella va registrando allí la tasa de cambio. Ahora, ¿se puede registrar en promedio? Sí, se puede registrar en promedio. Ahora, o sea, si usted tiene un proceso de cierre mensual, ¿verdad? Es más riesgoso que lo haga usted todo el cierre de mes o haga los registros y el diferencial cambiario. Lo que quiero que vean, lo que no, o sea, hay niveles de riesgo. Lo que estamos hablando del promedio es financiero. O sea, es un riesgo financiero de presentación de los estados financieros. Eso simplemente es a qué cuenta va a caer. Eso no hay ni riesgo. El tema tributario, yo lo estoy diferenciando un poquito más alto, más significativo, pero lo que quiero que vean acá es de si van a utilizar una tasa de cambio distinta en la Banco Central de Venezuela, utilicen una partida no deducible, de manera que tengan separado lo que está perfecto con su diferencial cambiario y de lo que está con una tasa distinta. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiero que todo este análisis para que ustedes vean de que se puede utilizar una tasa distinta. Sí, vas a facturar con tu tasa del Banco Central, independientemente del cobro o del pago. Vamos a estar hablando entonces, como habíamos dicho, de que bueno, el cliente va a asumir ese gasto. Vamos a tener un diferencial y tal, pero para los efectos tributarios, tengamos una conciencia de tenerlo diferente, porque a la hora en que usted vaya a hacer la declaración de impuestos, esto es muy complicado acordarse de todas las distintas opciones. ¿Estamos claros? No hay pregunta, profesor, seguimos. No, sigue adelante. Ok. Ajá. Entonces ahora entramos al otro lado. Yo lo había separado, pero bueno, se me había perdido. Todos los ritos contables se registran en proveedores. Ahora bien, ¿cuál es la tasa de cambio que se registra? El cobro. Exactamente el tema desde el otro punto de vista. Si usted cobra con una tasa de cambio superior, tenga el detalle de registrar como diferencial cambiario el correspondiente a la porción del banco de la tasa, la diferencia por tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, y lo superior regístrenlo en una cuenta de no deducible. ¿Sí? Y así usted tiene su contabilidad y sabe perfectamente una cosa y otra, la tiene separado. Igualito esto, usted está haciendo su transporte financiero, perfecto, pero está controlando el riesgo tributario. Y acá está un poquito desactualizado, pero yo lo había presentado en láminas anteriores y no había comentado el detalle de esta gráfica. Esta, como ven, está bastante desactualizada, pero voy a tratar de explicarles qué significa esto. Los auditores tenemos un elemento para entender cuando algo es más importante que otro o cuando esa importancia afecta la opinión de un contador público. Y tratamos de utilizar varios elementos que es importancia relativa o materialidad. Este término normalmente no es una regla general, pero es un elemento a considerar. Utilizamos entonces un porcentaje. Siempre que el porcentaje sea inferior a 3%, no lo consideramos en el saldo de una cuenta. Ahora, cuando es superior a 5%, ahí sí tenemos nosotros que entender que esa transacción de manera individual puede ser significativa. ¿Qué significa esto? Acá ustedes van a ver en esta gráfica
es una variación porcentual entre la tasa del paralelo y la tasa oficial. En este gráfico, ustedes pueden darse cuenta de que exceptuando solamente dos momentos, la tasa de cambio no tiene una variación entre la oficial y la del paralelo. Esta gráfica se entendía muy bien al principio del uso de la moneda, porque muchas personas que estaban utilizando la tasa del paralelo. Y ya hoy en día la mayoría de las personas han entendido que el Banco Central de Venezuela está operando muy eficientemente en el sentido de que no hay gran diferencia, mayor a 5% en cuanto a uno y otro. El profesor Alexis, que permanentemente está monitoreando ambos montos, hemos visto como cuando se acerca, creo que ha llegado hasta 4%, ¿cierto, profesor? Ya le voy a sacar la cuenta del día de hoy, mi estimado. Déjeme un segundo. Pero normalmente no pasa de 4, porque cuando pasa de 4, vemos que en la siguiente semana el Banco Central hace un aporte significativo y baja. El día de hoy, 3.36. Ajá. Con los datos de hoy. Ajá. Correcto. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este análisis, esta gráfica que les traigo para que entiendan cuál es la recomendación que como contador público les estoy haciendo? Utilicen la tasa del Banco Central de Venezuela. No utilicen la tasa del paralelo. Cuando utilizan la tasa del paralelo, son más los riesgos tributarios, son mayores los temas del NIS 21, una serie de riesgos que realmente cuando usted ve la diferencia en periodos largos de un periodo de 12 meses, en mi opinión como contador público, no vale la pena. No los vale. Exceptuando muy pocos momentos, y entonces simplemente lo que tenemos que, igual que el índice de inflación, igual que otros indicadores, lo que acaba de hacer el profesor ahorita en este momento, cuando ustedes vean, se disparó la tasa del paralelo, que les parezca que hay mucha diferencia, hagan este ejercicio, vean cuál es la diferencia entre el paralelo y la del Banco Central. Si no es superior al 5%, no asuman ese riesgo. ¿Sí? Créanme, he estado en empresas donde para poder entender una planilla, para poder para hacer cualquier cosa, tienes que llamar a un contador, tienes que tener a tu gente un fin de semana y le tienes que comprar las pizzas o le tienes que pagar el transporte, el taxi. Créanme, esos costos asociados, yo creo que no valen la pena. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, se metió un animalito. Dicho esto, bueno, esto va a continuar, profesor. No sí, señor. Y tan va a continuar que simplemente tocaste un solo punto. Todavía nos falta que abordemos otros aspectos en el día de mañana con respecto a los riesgos. Y fíjense que es importante. Y a mí me quedó ahí una duda que se la voy a mostrar. Vuelvo a insistir, yo facturé el día miércoles pasado, que fue el día... ¿Cuánto estamos hoy, Dios mío? Hoy estamos a 13. Ajá, el miércoles pasado fue 6, yo facturé a 555, pero el cliente me viene y me paga hoy a 565 es la tasa. ¿A qué le cobro? Porque yo facturé a una tasa y hoy cuando él me viene a pagar, ya la tasa aumentó casi 2 puntos, 1.80. Así es, profesor. Entonces, ahí es donde está y realmente los montos, como dices tú, cuando no son tan significativos, no vale la pena tomar el riesgo. Y en ese sentido, Angie Castillo se está disculpando que no se ha podido conectar, llegó a la casa y no tiene internet, y aquí le estoy conectando que bueno, que la clase se está grabando y que esté pendiente que mañana, si Dios quiere, la subimos como estamos haciendo todos los días del mundo. Nos quedan muchos temas que conversar durante los próximos días.
Hoy tuvieron presente Joana, Inger, Candy, Yendri, que siempre está allí muy calladita, Kimberly, Angie González, que está por acá, y por supuesto Milagro, he estado conectada. Mis estimadas damas, nos vemos mañana. ¿queda alguna pregunta? La podemos hacer ahora, si no lo dejamos para mañana. Déjame quitar la grabación, vamos a pararla.